Ya está el aire de Batitlán. Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días. Beatriz Pajés. Querido Broso, como siempre, qué gusto. Qué placer, Beatriz. Igual. Juan José Rodríguez Prats. Oso, querido. Te saludo, ¿cómo estás? Estoy, Broso, con la mesura de siempre. Eso. Rafael Cardona, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La mesura de siempre, dice Juan José. Entonces, vayan llamando a los bomberos, por favor. No, bueno, sabes que a veces hay algunas personas que deben comenzar con una disculpa, ¿no? Sí. Algunos Algunos no. no. Solo los que tienen la altura de disculparse. No Algunos, acepto. O los que tengan la necesidad. algunos no la tienen, Bueno, pero... estuvo intenso, pero ya lo veremos. intenso. No, estuve muy mal, estuve muy mal. Y las disculpas se piden o se ofrecen. Yo no he entendido. Bueno, porque si digo, a veces se discúlpenme, necesitan, ¿no? En tu caso no tienes ni que ofrecerlas ni que pedirlas. Nada más darlas. no sé. Mira qué elegante, Broso. Nada más darlas. Ya estuvo. Ya estuvo. ¡Vamos! ¡Pelillos a la mar! Tenemos temario, Tenemos agenda. miles de cosas Venga. y bueno... Forma de fe, dices. Pues mira, yo creo que este asunto del atorón legislativo de la reforma política del Distrito Federal, yo creo que nos debería llevar no al asunto en sí de que ya se hizo algo en el Senado y cómo se hizo y el proyecto este de constitución y la organización de una asamblea que se erija en órgano constituyente, sino de veras tratar de analizar quizás qué está pasando en esta ciudad. ¿Cuál es la verdadera necesidad de hacer una reforma política para el Distrito Federal? Y no solamente cumplir con lo que decía el Pacto por México, que era el compromiso, creo que el número 89. 91. Algo así. Yo creo que esta ciudad tiene un gravísimo problema de gobernabilidad. Porque aquí no se gobierna, aquí se reparte la corrupción. Ese es mi planteamiento de entrada. Yo creo que el problema en la Ciudad de México no es si los ciudadanos votan o no votan, si son de primera o de segunda o cualquiera de esas cursilerías que justifican las modificaciones burocráticas. Yo creo que lo que le pasa a la Ciudad de México desde hace mucho tiempo es que está en manos de una pandilla. Varias pandillas. Bueno, una pandilla que controla sus subpandillas, ¿no? Pero hay otras también. Varias. Y creo que el grave problema de la Ciudad de México es que si la reforma de 1973 que creó las delegaciones políticas 70. multiplicó 70. bueno, pero ya cuando empezó a funcionar fue cuando Arrancando. porque el que la puso fue Alfonso Martínez Domínguez, ya se había ido Martínez Domínguez cuando En los primeros se 6 meses subdividió. del 71. Era Luis Echeverría el presidente. Era el presidente de Echeverría. Entonces venimos arrastrando... ¿Qué son las 16 delegaciones? Venimos arrastrando esa organización política desde el siglo pasado. ¿Qué pasó cuando el Departamento Central concentraba todo? Por eso era un Departamento Central casi de corte soviético. Sí. Concentraba todo. Había una estructura corrupta. Se hicieron 16 delegaciones y se generaron 16 estructuras corruptas. Y de ahí no hemos salido. Pero yo creo que el problema está, Rafa, en lo que tú acabas de decir. Es decir, la Ciudad de México no le pertenece al ciudadano. Le pertenece a una serie de mafias, clanes, tribus, agrupaciones. Y la raíz de origen, el problema de origen en esta reforma del Distrito Federal que aprobó el Senado de la República tiene su principal problema en que el ciudadano no está presente. No se tomó en cuenta al ciudadano. Y a mí me parece que quienes vivimos y trabajamos en esta gran metrópoli merecemos que se nos pregunte qué constitución queremos, qué ciudad queremos, qué clase de gobierno queremos. Por principio de cuentas. Pero aquí, mira, a mí esa cosa ilusoria de que el ciudadano no está tomado en cuenta también me parece algo bastante romántico. Permíteme tantito. Porque ese romanticismo que le achaca todas las bondades de la historia de la humanidad al ciudadano. Bueno, no es romanticismo. No, Si en una ciudad, aquí no podemos hacer un plebiscito. Porque permíteme, ¿cómo haces una constitución? Si en una Es decir, ciudad, aquí está el abogado. si en una ciudad tiene, si en una ciudad, ¿dónde está la soberanía del pueblo, si en Nacho? una ciudad de México, si en una ciudad de todo el país tiene poder el ciudadano,
es en el DF. Lo que pasa es que no nos gusta ese ciudadano. ¿Pero cuál? Porque Pero- son esos ciudadanos pero ¿cuál corporativizado, poder? Mira, con una ¿cuál enorme poder? capacidad Toda de reforma- contener a la autoridad. A ver, ¿qué Toda vamos a ver? reforma política tiene que responder, toda reforma jurídica, a 3 preguntas básicas, elementales. Sí, Diego Valadez, adelante. Soberanía. ¿Por qué? Adelante, Diego ¿Por qué? Valadez. ¿Cómo y para qué? ¿Por qué? Vino desde viejos tiempos el argumento de que el ciudadano del DF era ciudadano de segunda y tenía que elegir. Ahorita te la respondo. ¿Por qué? Yo ahí voy a la Constitución A ver, como espérate. democracia representativa. Primera, ¿por qué? ¿Me permites? Te las voy a responder. Perdón, ¿me permites? Primera, ¿por qué? Me Como permite, soberanía vengo en ánimo popular. conciliador. Primera, ¿por qué? Voy a contestarme yo. Si yo hice la pregunta. y luego No, bueno, tú después contestas. ¿Por qué? Adelante. Bueno, ¿por qué? Fue ese argumento de que eran ciudadanos de segunda. ¿Cómo? Convirtiendo en municipios, desarticulando. ¿Y para qué? ¿Se va a reflejar esto en mejores servicios? ¿Se va a reflejar esto Esa es en la una pregunta. mejor atención? Esa es la oportunidad. Ahora, aquí viene una cuestión. Mira, una de las mujeres más brillantes, y para mí, mi paisana Rosario Castellanos, no había en la Escuela de Derecho en San Cristóbal quien daba filosofía del derecho. Y la invitaron a ella. Ella había estudiado aquí filosofía y letras y se pone a dar clase de filosofía del derecho. Y escribe una frase. La armazón legal, brotando como Minerva de la cabeza de Júpiter, sin pasar por la suciedad y el calor de una entraña materna, resulta inaplicable a nuestras circunstancias peculiares. Se celebró enormemente la equidad de género. La mujer va a participar. Yo creo que nunca ha estado tan denigrada y tan ofendida la participación de las mujeres como en este proceso. Se bajaron a candidatos hombres a caciques y dijeron para que no dividan. ¿En Tabasco? En Tabasco. Y en varias partes del país. Sí. En varias partes. Y el PRI optó para que no se divida el partido y no renuncies. Tú, que vas a ser sacrificado, elige a la mujer que te va a No, sustituir. le dijeron, estuvieron negociando con 7 candidatos para que metieran a sus esposas. A sus esposas. Entonces ya no hay Juanitas, ahora hay esposas. A Son sus representantes ideológicas. A sus sobrinas y a otro tipo de relaciones. Bueno, pero ya A nos otro tipo de fuimos a relaciones. política. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Da la otra pregunta. Mírate, no, mira, Broso, tenemos un problema muy grave. Muchos. Porque aquí estábamos diciendo un poco cómo el presidente Peña está hablando todos los días. Pero dice Héctor Aguilar Camín, lo que hemos visto en estos meses de adversidad política es un gobierno mudo, sin garra para darle la cara al público y defender y explicar lo que hace. Entonces, si el presidente habla todos los días y resulta que el pueblo de México tiene más dudas que certidumbre hacia dónde vamos, quiere decir que no están en sintonía. Por eso promulgó la ley del autismo. Todo lo que dices es muy puntual, pero regresamos a la reforma política. Tercera pregunta, por Vamos a la favor. reforma política. Tu tercera pregunta. Y yo estoy en total desacuerdo porque yo fui delegado designado en Venustiano Carranza. Ah. Y yo vi caer cabezas, el jefe de gobierno era el profesor Carlos Jan González, y yo vi caer cabezas por negligencia o por corrupción, pero de un día para otro. Claro. Ahorita las 16 delegaciones son verdaderas cloacas y es un escándalo de corrupción en todas las delegaciones. ¿Y entonces por qué estás en desacuerdo? Es lo que estoy diciendo. No. Es que en Eran una más responsables frente al eran presidente más que responsables. Ah, claro que sí. Bueno, Si y el por una desastre parte- de la Ciudad de y por México otra se lo parte, hace. el hecho de que alguien llegue por elección no garantiza que sea mejor que el designado. Allá hay un supuesto falso. Totalmente. Totalmente Bueno, falso. Falso. Pero por otra parte, seguimos con la obsesión de no saber para qué sirve el derecho. Aquí, permítaseme estamos confundiendo una cosas. cuestión romántica, como se calificaría en esta mesa, quizá hasta melosa, pero si algo interesante había en la reforma política del DF era la única oportunidad que iba a tener el país de poder tener un Estado que se convirtiera en piloto ejemplo de los demás estados.
por las circunstancias que todos conocemos, bueno, la ciudadanía del DF, los logros en el DF son punta de lanza en muchas cosas, desde luego también en otras está peor que en otros lados, pero la gran oportunidad de decir cómo podemos llegar a ser mejor en esto, cómo podemos planear esto mejor, cómo podemos tener más eficiencia, cómo podemos lucir más estas cosas, cómo tener verdaderamente algo que nos deslumbre a nosotros mismos, y acabamos peor de como estábamos. No acabamos. La Constitución del DF para discutir. Tiene que ser un documento muy similar a las constituciones de los estados. Si tampoco es un bando de policía, un buen gobierno, una asamblea constitutiva. Perdón. A ver, el atorón legislativo me da mucha risa. A mí me alegra. El primer proyecto de constitución del DF que yo he ubicado es de 1829. Ajá. O sea, nunca, desde su nacimiento, nunca se ha acabado de resolver realmente cuál es el estatus jurídico del DF, y ha tenido etapas y evoluciones. Sí. Ni el estatus geográfico, para empezar. Bueno, siempre para empezar, porque siempre no sabes dónde está. Históricamente tienes 4 problemas. ¿Dónde va la ciudad sede? Sí. Aguascalientes, Querétaro, eso lo resolviste en 57 cuando se cambie, esto será el Valle de México, y no lo volviste a discutir. Te puedes ir a 1900, la 1928. organización interna de la ciudad. Sí. Antes de que hubiera DF, en ese territorio que todo el mundo dice 5 leguas, 5 leguas es un diámetro de 20 kilómetros, o sea, del Zócalo es bastante, ya había 8 municipios adentro de ese pequeño diámetro. Entonces, ¿cómo los vas a organizar? Siempre ha sido un debate de que... Y tercer problema, su relación con el gobierno nacional. ¿Cuál va a ser la relación con el gobierno nacional? Siempre ha sido, digamos, cuestión de debate. Y cuarto, el tamaño. Por eso te digo. Y ahorita, por ejemplo, hoy, el primer problema. Vamos al revés. Hoy el problema del tamaño es que vamos a suponer que la reforma sale de lujo. Arreglas la mitad del problema de la ciudad. La ciudad tiene 59 municipios conurbados, tanto del Estado de México como uno de... y otro problema, Nacho, a ver... Esos 4 problemas los has arrastrado 200 años de una manera. Contéstame esta pregunta nada más, porque yo tampoco entiendo. A ver, si el Distrito Federal es el territorio en el cual se asientan los poderes, ¿me puede alguien decir cuáles poderes hay en Milpalta? Bueno, pero estamos hablando de poderes federales. ¿Dónde está el poder federal? Bueno, ahí está Madero. ¿Dónde está el poder federal de Coajimalpa? Porque los poderes federales nada más están donde están. Y el Distrito Federal no puede tener más que cuando mucho de esas leguas, y yo diría mucho menos, porque no hay poderes federales en Benito Juárez. No hay. Entonces, estamos arrastrando la mala redacción de la Constitución que dice el Distrito Federal quedará ubicado en los límites que actualmente tiene. ¿Tú tienes jurisdicción de Marina en Xochimilco? Se volvió eterno. ¿Tienes jurisdicción de Marina en Xochimilco? Sí, y había en el Paseo de la Reforma, espérame, en el Paseo de la Reforma había una institución muy importante para la Secretaría de Marina, que era el Centro de Estudios Superiores Navales, ubicado a 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Ajá, sí. Así de superiores eran los estudios navales. Entonces, si aquí no le empezamos a entender al asunto con un criterio moderno del siglo XXI y empezamos a decidir si esta es la muy noble y muy leal Ciudad de México, que se llama así por bando de Carlos V, y seguimos hablando de un Distrito Federal amorfo que no aparece ni siquiera en la lógica, porque la Constitución actual dice que la Ciudad de México es el Distrito Federal. Entonces no se puede ser ciudad y distrito al mismo tiempo. O sea, todo está mal hecho. Entonces, o empezamos por el principio o no empezamos por ningún lado. Dame un segundo. A ver, mira. A ver, explícame. Una de las innovaciones que pretendía la reforma o que pretende la reforma es ahora él va a ser dejar de llamar Distrito Federal y llamarle Ciudad de México. Sí. La ley orgánica de 1970 que crea las 16 delegaciones dice el Distrito Federal es la Ciudad de México. Pues por eso te digo, bueno. O sea, por eso. Bueno, entonces, tienes todo diferentes etapas, no vamos a alargarnos. Tú tienes
un cambio, digamos, que va a empezar importante a partir del 86-87 con la creación de la Asamblea de Representantes. Entonces podemos explicarlo así. En 1986-87 se aprueba, después del sismo, etcétera, etcétera, frente a la ausencia total de un gobierno representativo en la ciudad, se aprueba la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que no era legislativa. Ese fue el cimiento, digamos, de ir construyendo un gobierno propio, de pasar de la ciudad del presidente a el gobierno propio dentro de la ciudad. En 92-93 creas, digamos, la obra negra de lo que va a ser el gobierno propio, porque vas a tener, digamos, ya la posibilidad legislativa de la Asamblea con capacidad de aprobar su presupuesto, el presupuesto de la ciudad y los impuestos de la ciudad, segundo piso. Luego te arrancas, digamos, en el 96 con lo que realmente era lo más significativo dentro de esta discusión de que si los derechos o no los derechos, que era la elección de autoridad. Es decir, entonces, se acuerda en el 96, a partir del 97, elección del jefe de gobierno, a partir del 2000, elección de los delegados, que es una fórmula bastante complicada y demás. Lo que se trataba de esta reforma era meterle ya los acabados a un edificio que has venido construyendo. Porque, si más allá de romanticismos o no romanticismos, ¿por qué es útil una constitución más allá de los ciudadanos o no los ciudadanos? Simple y sencillamente para que tenga la autonomía en el régimen interior que le corresponde dentro del federalismo mexicano para hacer las modificaciones institucionales sin necesidad de pedir autorización al Congreso. Sí. Darle su vida propia. Darle su propia dinámica. Para acabar, digamos, con una serie de controversias que son permanentes, con el famoso esquema de facultades implícitas para la Federación y explícitas para la Asamblea, que tienes un rango, digamos, que es muy complicado y que te crea una serie de controversias constitucionales. Pero cometieron dos graves errores, digamos, en lo que pactaron en el Senado. En primer lugar, teóricamente, los cabildos están muy bien, y si te vas a la teoría municipal y de la democracia, qué bonito. Evidentemente, tener un delegado electo que no tiene contrapeso alguno y que tiene, digamos, la facultad de dar permisos. Muy pocas facultades. Muy pocas. Muy pocas facultades tienen los delegados. Pero tienen bastante más de las que dicen y tienen bastante más presupuesto del que dicen. Como para hacer una alcaldía. Pero tienen una facultad muy peligrosa, que es lo que ha causado lo que todos nos quejamos. Permisos, licencias y autorizaciones. Eso es dinero. Sí, no, pero a ver, regresemos a la parte original. Dame un segundo. Tienes que resolver el problema de cómo crearle un contrapeso al delegado. Todos estamos de acuerdo. ¿Qué no va a ser a través de consejos? Pues están los concejales, se supone. Allá voy. Mira, Broso. Precisamente. Está terminando. Precisamente por eso es un grave error haber creado los cabildos cuando nadie va a tolerar una burocracia de entre 150 y 200 gentes más, que lo único que van a hacer es multiplicar la corrupción. Pero claro. Pues no era la salida, primero. Segundo, la otra, el constituyente. El constituyente, como tú dices, era una gran oportunidad. En el momento en que pones esos designados, perviertes todo. Mira, Broso, a mí me recordó... Broso, lo más dramático fue que si ves el debate, todos los senadores subieron a la tribuna a decir que están en contra. Se llamó Frankenstein. Sí, a nadie le gustó. A nadie le gustó. Claro. Un órgano híbrido. Es incompleta. Se va a quedar en buenas intenciones. Pero todos decían al final, pero como esto ya hubo una negociación, lo apruebo. Como esto, voy a dar mi voto a favor. La negociación al principio del Pacto por México, donde el PRD todavía tenía una presencia muy importante para el plan del principio de la administración, que ahorita se desinfló totalmente. Pero, bro, y hasta los perredistas tuvieron que decir, bueno, pues si hasta lo que sea posible. Mario Delgado se abstiene, pero el problema está en cómo se están haciendo las leyes. O sea, no es la discusión racional. No, en cómo no es el peso jurídico. Ese arreglo nada más di si te parece bien el formato de la Asamblea Constituyente. No. Ese es el problema, Broso. No, ese es el problema. ¿Te parece o no? No, mira, aquí parece que estamos soñando de que de repente
en un acto aparezca un Hans Kelsen, el mejor jurista que se reconoce del siglo XX, con una constitución que sea la varita mágica que nos resuelva todo. El problema, por Dios, ya es hora de que lo entendamos. No está en las leyes, sino que se cumplan. Bueno, correcto, Juan José. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se cumplen las leyes que no existen? A ver, ¿cómo vas a cumplir la ley si no existe la ley? ¿Cómo puedes decir que no funciona la Constitución si no lo observamos? ¿Dónde pervirtieron la idea del constituyente? A ver, yo me acordé perfectamente. En la integración. Es una designación. Rafael Cardón se va a acordar. Lo hablamos la semana pasada tú y yo. En el 92-93. Otra vez. No, llegamos, ya ahora le vamos a crear el gobierno propio. Y fuimos el jefe del departamento y un servidor a Los Pinos a presentar, digamos, la propuesta con la lógica de elección directa del jefe de gobierno. Sí. Salinas dijo, ni madres. Pues no. ¿Por qué? Pues porque el PRI no vuelve a ganar la ciudad. Tan sencillo como es. Bueno, Nacho, este injerto. A partir de todas estas reformas que has enumerado, contéstame. La Ciudad de México déjame explicar. ¿se ha gobernado mejor? Pero, sí, pero en unas cosas por supuesto que no. Sí, en otras no. Por supuesto que no. En una sí y en otras no. Por supuesto que no. Claro que no. ¿Y este injerto de dónde viene? Este injerto de meterle 60, de meterle 40 diputados. 40 diputados designados. En una ciudad en donde Peña Nieto no llega, creo que al 25 o 30% de aprobación. Y en donde el jefe de gobierno pasó de 60% de votación a máximo el 30% de aprobación, evidentemente haces una asamblea representativa y es un juicio político sumario sobre estos dos. Entonces el intento de controlar esa asamblea es lo que acabó pervirtiendo y es tan burdo. Es burdo. Es tan burdo que terminó echándose para atrás. Que hasta Mario dice que no. Ahora, déjame recordarte una cosa, porque vamos a hablar de un personaje del cual quizás después también hablemos un poco más. Pero mira, se han hecho las cosas de una manera tan estúpida en este tema como esta. Era bastante más sencillo, ¿eh? Pusieron a un señor, a escribir la Constitución él solo. Claro, si hubiera sido Juan José Rodríguez Prats, bueno, estoy de acuerdo. Pero ¿cuál Constitución, perdón? La Constitución del Distrito Federal. El proyecto. A un señor llamado Alejandro Rojas. La reforma. ¿Lo puso quién? Marcelo. Lo puso Marcelo Ebrard. ¿Qué dice? ¿Rojas y Durán? Sí. Y luego lo hizo secretario de Turismo y fue el inventor de algo muy importante para la ciudad llamado el besotón. No. El señor Besotón. El Besotón era, véngase, así como el arrimón del metro, ¿no? Exacto. Véngase para acá. Vamos a darnos un beso todos en el Zócalo, porque somos la ciudad de la felicidad. ¿Pero lo pusieron a escribir eso? Bueno, a él lo pusieron a escribir la Constitución. Y después lo lograron colar con uno de los hombres que había promovido desde hace mucho tiempo la posibilidad de mover la capital del país, llamado Porfirio Muñoz Ledo. Y el señor Alejandro Rojas era consejero del señor Muñoz Ledo. Yo participé en las reuniones preparatorias de todo eso en el Senado de la República hace un par de años. Y entonces te das cuenta de que el proyecto de la Constitución manejado por Marcelo era dárselo a su franelero. A su franelero. Bueno, a su amigo, a su colaborador, ¿no? Y el proyecto de Constitución manejado en el Senado, lo único que pretende es constitucionalizar las cuotas de los partidos para hacer un documento básico y gobernar una ciudad peor de cómo se puede haber gobernado. El reto de la integración del constituyente era cómo superar las cuotas. Pues claro. No se logró. No se logró. Lo hicieron peor. Pero además ya se hizo evidente por qué. Estando las cosas, la situación política como está en los partidos y en el partido del gobierno, tenías que tener un gancho para poder meter por algún lado a la mano negra en algún momento. O sea, no puedes dejar, como tú decías, si las cosas ya venían así, pues nada más como darles más cuerpo y darles dirección y darles sentido. Era relativamente sencillo, simple y sencillamente. Tú lo que podías haber hecho es hacer una integración que buscara la superación de los partidos, que se podían hacer fórmulas electorales, no esa mezcla que hicieron, y simplemente como el Congreso mismo podía nombrar una comisión de proyecto
y que se hiciera el proyecto y sobre ese proyecto discutiera la constituyente. Sí. A ver, tampoco dejar a navaja libre el constituyente, Exacto. pero sobre la base de un proyecto, no de una persona, sino de un buen grupo electo, por ejemplo, por el Congreso. Con base en esa discusión podías haber sacado una discusión muy ordenada. Sí, y no como un consejo que ya sabes que tiene más del 51%. ¿Y por dónde? Y no injertarle ahí 40 por el miedo, digamos, a que sea una asamblea que se te revierta. Pero déjame anotar algunas cosas, Sí. Broso, para empezar a regresar al origen. A mí me parece que el hecho de que esta reforma aprobada por el Senado esté ahora atorada en Cámara de Diputados tiene una parte muy importante de causa, y es que tenemos una asamblea constituyente que nació muerta por la forma en que pretende ser integrada, por un lado. Sí. Ahora, por el otro lado, estás hablando efectivamente de una gran burocracia, de una alcaldía con una cantidad impresionante de concejales 350 que, en mi opinión, no deberían de recibir sueldo. Mira, el origen de la discusión de esta reforma del Distrito Federal desde el primer día, desde cuando la inició y la propuso el PRD, fue hacer de la Ciudad de México una ciudad más democrática. Sí. Y por eso regreso a lo que dice Rafa, mi romanticismo. Sí, creo que el eje vertebral de esta reforma del Distrito Federal tendría que haber sido la ciudadanía, el ciudadano con una mayor participación, y luego entonces tenemos que empiezas a discutir una reforma y resulta que el que está menos enterado y el que no participó es precisamente el ciudadano. Tú pregúntale a cualquier gente que en este momento está en la calle qué cosa es la reforma del Distrito Federal. nada. Entonces, Para la gente, la reforma. Los concejales deberían de ser de acuerdo, y adopto el modelo de usos y costumbres, debería de ser gratuita su participación y elegir a esos concejales por el prestigio y la honorabilidad que debe de tener el ciudadano, y no por el poder económico político que Sí. Nada más Tiene cinco barajas más. Una reflexión muy breve, Oye, Grosso. Juan José. ¿Quién hace las leyes? Porque eso que dice Beatriz suena muy bonito. Pues claro. A mí me encanta una figura. Lo peor es de lo que se ¿me hizo. permites? Las grandes mentalidades en la historia del derecho es el derecho romano. Y se creó una figura ya en la decadencia de Roma que se llamaba, y Floris Margadán lo definió muy bien, el tribunal de los difuntos. Porque los juicios los ganaban los que citaban a los grandes juristas, Papiniano, Modestino, Upiano, Celso. Hobbes dijo una frase: autoritas non veritas hacen las leyes, las autoridades, no la verdad, hacen las leyes. No, requerimos un marco jurídico para que algo funcione, y caminamos como péndulo. En el 28, cuando se quitaron los municipios de la Ciudad de México, es porque estaban desarticulados. Aquí se tienen que otorgar servicios. ¿Qué vas a entrar en una delegación en donde se permita que los centros nocturnos funcionen hasta las 3 de la mañana y en la anterior está a las 12 de la noche? ¿O el agua ahí se interrumpe? Tiene que ser manejada con el criterio de que aquí están los poderes federales. Por favor, cuando se le echa imaginación pero esa es otra cosa. y ocurrencias, No, porque al final de cuentas ni ha la leído el proyecto, hombre. autoridad es otorgar servicios. Ni ha leído el proyecto. Es otorgar servicios, no hay proyecto. No hay proyecto. No hay proyecto. Esa centralización no se desaparece, ¿eh? Por favor, hombre. Al contrario, se fortalece. No echemos imaginación y ocurrencias. Esa centralización no se... La realidad es más cerca de lo que creemos. Tenemos todos los ejemplos que puede haber en un país de ese tamaño, Déjenme de cómo platicar. pueden manejar una alcaldía o un municipio, cómo se Bando de puede policía y manejar buen gobierno. y cuántas manos pueden estar ahí Bando de dentro. policía y buen gobierno. A ver. Estamos ante una autoridad desarticulada. A ver, Estamos ante la guerra de tribus que se han posesionado de las delegaciones. Por lo mismo. Y con esta legislación se puede profundizar eso. Desde luego. Ahí está. Pero hay una cosa que no hemos decía dicho. Beatriz, espérate. Hay una cosa que no hemos dicho. Decía Beatriz que sean consejeros ciudadanos, no de partido, que no se paguen. Ciudadanos. Espérate. Así era lo que se aprobó en el 93. Y te voy a platicar la historia. Otra vez. No, es que es preciosa la historia, hombre. Entonces, Pero en el sintetízala. 93 se aprueba, digamos, que hubiera consejeros ciudadanos en donde podía haber de partido, no de partido, sin sueldo,
Y por ley se les iba a pagar. Las juntas de vecinos. Se le iba a pagar por dieta, nada más por asistir a sesiones. Resulta que en el 95 viene el caos en la ciudad con la caída del PIB y la crisis de Zedillo. Zedillo se va al punto más bajo y el PRI le da un pavor enorme que en la elección de esos consejos vaya a perder la ciudad. Entonces, para tratar de salvar eso y eliminar esa elección, lo primero que le ofrece, digamos, a Gonzalo Altamirano, quien estaba en el PRD, es la elección directa del jefe de gobierno que se había negado un año antes. Ese día, al día siguiente me habla Gonzalo Altamirano, oye, ya me dieron lo que más pedía, ¿ahora qué les pido? Bueno, total, se logra en la Corte que se saque esa figura de los consejeros ciudadanos, que saquen a los partidos y quedan van a desaparecer. Viene la reforma del 96, etcétera, etcétera. Y entonces en 99, ya con el ingeniero Cárdenas en la jefatura de gobierno, y hay que arreglar las delegaciones al nuevo estatus porque se van a elegir a los delegados. En noviembre, el PRI estaba en primer lugar en las encuestas porque al ingeniero le había ido bastante mal. Y entonces Enrique Jackson, que estaba en la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, dice, mangos, qué consejos, yo no voy a repartir el poder. Y resulta que queda el delegado unipersonal. Bueno, y los concejales salen por los echan para afuera los concejales, queda el delegado unipersonal. Y en enero ya está Andrés Manuel arriba en las encuestas. Y el PRI y el PAN se quedan prácticamente sin nada. Bueno, pues la figura ya existía. Entonces, claro, ahora, pero entonces... Ya existía, no, para que vean que... Ahora, para que vean, volvemos a esto. Decía de Justiniano y decía no sé qué. Sí. Se le olvidó a Max Weber. Vaya. Weber decía... Si supiéramos cómo se hace, si supiéramos cómo se hacen las salchichas, no comeríamos salchichas. Pues una mezcla espantosa. Si supiéramos cómo se hacen las leyes, que es lo que les estoy platicando, no las obedeceríamos. ¿Cuál es el espíritu o debería de ser el espíritu de la reforma del Distrito Federal? ¿Estamos verdaderamente ante una reforma que busca más gobernabilidad y mayores beneficios y mayor organización, o estamos ante un simple reparto del poder político? Porque además estamos... Hay algo que no hemos dicho. La reforma del Distrito Federal se convirtió en menos de 24 horas en la arena política donde diferentes actores ya comenzaron a disputarse, señores, la presidencia de la República. Y donde una vez más demostramos al estilo mexicano que sí se puede mamar y dar de topes. Vamos a un corte, mis chamacos, y regresamos a Debatitlán. El espíritu faccioso con el que se hacen las leyes. Regresamos a Debatitlán. ¿Y qué? ¿Seguimos con qué? ¿Con Marcelo? Bueno, pues ya que habíamos hablado de... ¡Gordo! Ya vamos a hablar de ti, gordo. No, qué favor le hizo el tribunal en ese sentido, ¿eh? Sí, coincido contigo, Nacho. Porque le gustan los reflectores. No le gustan, o sea... No, sí, estaba en una situación muy complicada y lo vuelven víctima. Bueno, no, por eso, por eso. No. Mira, Broso, yo estoy viendo una maestro, cosa le hicieron una fregadera muy peligrosa. Tanto que lo vuelven víctima, no. Se hace la víctima. No gusta trabajar de víctima. Mira, yo aquí he sostenido mi punto de vista sobre Marcelo Ebrard. Creo que fue un grave error del partido Movimiento Ciudadano haberlo postulado. Lo he señalado de su complicidad en Tláhuac en relación a los homicidios. Estaba en investigación los linchamientos. Los linchamientos, así es. Y lo que sí percibo, Broso, y eso sí me está preocupando seriamente, es que yo estoy viendo al gobierno de Peña Nieto que cada vez está manifestando algo muy preocupante. Yo siento, y es un viejo pensador que decía que cuando alguien llega al poder, de alguna manera hay un órgano del cuerpo que se sobrepone y que define el gobierno. Quienes gobiernan con la cabeza, quienes gobiernan con los pies, quienes gobiernan con el estómago, quienes gobiernan con el corazón, así nos podríamos seguir órgano por órgano. Pero yo creo que Peña Nieto está gobernando con el hígado. Con esto quieres decir que Marcelo Ebrard no está siendo sancionado porque lo merezca. No, aquí ya estamos viendo muchas señales. Lo que tú estás diciendo es que hubo mano negra para sacar a Marcelo de la jugada. Son muchos los casos. Mira, Broso, yo ya tengo 45 años de vida política, ya como alguien me saludó, saludo a mi amigo Rodríguez Prat, que es más brillante su pasado que su futuro.
ya es más lo que viví que lo que tengo por delante. Entonces yo siento que lo que puedo servir es externar mis puntos de vista y mi crítica. Creo que un buen programa debe ser el diálogo de la nación consigo mismo, y creo que de alguna forma este programa lo es, con todas estas voces que tú has logrado conjuntar, que conformamos distintas corrientes y se sacan algunas conclusiones. Pero yo sí estoy viendo cada vez una regresión muy preocupante de que están señalando gente, de que ya hay listas negras, de que ya se castiga, y en lugar de entrar en un diálogo y en lugar de ver cómo se resuelven los problemas o entender que si uno hace una crítica no es personal, ni estamos acuñando odios. A mí me encanta el último párrafo que escribió Albert Camus, el premio Nobel, que dijo: yo procuro prodigar y dar lo más que puedo y procuro odiar lo menos posible. Me parece que es una buena por lo mismo te pregunto, ¿el tribunal recibió línea? Yo sí estoy convencido, como lo de Carmen Aristegui, y estoy convencido de otros casos en donde son más sutiles, pero aquí ya está habiendo una actitud sumamente alarmante del gobierno de Peña Nieto y de gobernación con sus listas. Ese no, aquel habló, aquel medio feo. Cuidado, cuidado, porque eso nos lleva a una grave descomposición. ¿Cuántas veces? Además, a partir de un análisis estúpido. Además, a partir de un análisis estúpido, porque si la ofensa es que salió la información de la Casa Blanca, ¿de dónde salió? De un lugar que se llama el Registro Público de la Propiedad. No. Donde cualquiera puede llegar a consultar Marcelo Ebrard soñó, tampoco estemos hablando. Entonces, construir Marcelo Ebrard soñó con ser el candidato del PRD y empezó a investigar a sus posibles adversarios. Y tenía esta información desde hace mucho tiempo. Pero la podrás tener tú, maestro. Está en el registro público. Él la recabó. Pero espera. Cualquiera que la hubiera Perdón, pero también hubiera buscado no la habría conseguido. Está en el registro público de la propiedad. Sí, pero también está suponiendo que Marcelo filtró la información de la Casa Blanca al equipo de Aristegui y que está recibiendo la vendetta. No tengo la información para poder afirmarlo, pero yo sí te digo, estoy viendo en el gobierno de Peña Nieto, y esto lo firmo, cada vez una actitud más excluyente, cada vez una actitud más cerrada, cada vez una actitud en donde les preocupa enormemente, con todo y que Peña Nieto diga que no quiere ponerse medallitas, le preocupa enormemente la imagen del presidente. ¿A ustedes les pareció? A ver. Una cosa, vengativos y estúpidos. Gracias, Nacho. ¿Qué peligro puede representar Marcelo Ebrard para el presidente de la República cuando Marcelo Ebrard tiene sobre de él una acusación muy grave de fraude contra la línea 12 del metro? Eso por un lado. Por el otro lado, Marcelo sí culpó ayer al presidente y al secretario de Gobernación de que le revocaron la candidatura. Oye, pero ni el presidente ni el secretario de Gobernación tienen la culpa de la ambición desmedida de Marcelo, que se registró 2 veces, se registró en 2 partidos al mismo tiempo, y que el tribunal ambición desmedida, por favor, Beatriz. Y que sustentado en la ley le revoca ahora, que a Marcelo no le guste la ley, ese es otro boleto. En la interpretación de los magistrados, finalmente dicen que el mismo día que renunció al PRD, el mismo día se lanzó como candidato del Movimiento Ciudadano. Broso, tú y yo esa es la tesis. Broso, tú y yo admiramos mucho a Mauricio Merino. ¿Me permites? Simultáneamente no puedes participar en 2 procesos. Eso es lo que dijo. Entonces, el presidente del tribunal dice que no hay simultaneidad. Eso es lo que dijo. Yo quiero, olvídate de Marcelo. Simultaneidad esa es de las prescripciones más vergonzosas del sistema político mexicano. ¿Cuál? Es decir, esa de que no puedes estar, cómo los partidos tratan, digamos, de controlar, de apersogar a cualquiera de los personeros, digamos, eso viene prácticamente, no ha cambiado desde que nace el PRI en 46. Es la cláusula de exclusión de un sindicato. Es la cláusula de exclusión. Antes era de un solo partido, de cómo tú solo no puedes competir. Si te sales, no eres nadie. Ahora es de todos los partidos. Entonces, cláusula de exclusión, digamos, para tratar de controlar mediante
argucias legaloides las ambiciones legítimas de cualquier político. Pero ¿cómo te vas a registrar al mismo tiempo en dos partidos? No al mismo tiempo. Broso, se registró Broso, aquí, el mismo día, pero jurídicamente sí. Pero esa es la interpretación, porque ayer yo le preguntaba a Marcelo, cuando hablaba con él, ¿cómo puede parecerse el asunto de la misma interpretación en otro sentido con lo que sucedió con Xóchitl Gálvez? Es otra cosa. No, pero la credencial del elector. O sea, cuando Xóchitl vaya a votar, va a tener que ir a Hidalgo. Claro. Pero se acredita que tiene domicilio y residencia en la Miguel Hidalgo. Y entonces entra la interpretación y la prioridad de la Constitución de por el derecho ciudadano de ser votado, ¿no? Sí, pero hay una cosa, Broso. Mira, Mauricio Merino, que es una gente que tú aprecias mucho, yo aprecio mucho, dice algo que me parece lógico. Nos va a llevar varias generaciones. Sí, estoy de acuerdo. Esta reforma una generación, pero tiene que haber una señal clara, ya, un basta ya, un hasta aquí, que se sienta que ya tocamos fondo. Y desgraciadamente las señales que se dan en reprimir o en castigar o en sentenciar obedecen otros criterios, porque ahí está la tremenda impunidad, la burla, el desprecio a la ley del Partido Ecologista. Y ahí no. Ahí no. Dice Peña Nieto una frase en la presentación de la justicia cotidiana que yo no entiendo cuántas justicias hay, porque eso de justicia cotidiana y que la otra es semanal, la otra es mensual, pues eso yo no lo entiendo, la justicia cotidiana. Pero ahí dice una frase que me parece que no corresponde a la realidad. La sociedad mexicana ya no está dispuesta a resignarse frente a las injusticias. Ay Dios, qué bonito suena. Y entonces, ¿por qué somos subcampeones en la impunidad? No, pero aquí viene nada más esta reflexión de nuevamente la justicia selectiva, nuevamente estoy señalando, y eso lo podemos constatar con una encuesta de cómo la ciudadanía está pensando que hay una desviación en el uso del poder por cuestiones personales. Se está gobernando con el hígado. No, están los números de la impunidad. Espérate, es muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Decía Beatriz, pesa sobre Marcelo una acusación de fraude. No hay acusación alguna, ¿eh? No hay nada. No hay acusación. No hay acusación. No la hay. No la hay. No la han querido. Espérate, no la hay. Pero no hay acusación. Pero entonces te vas por el camino de la exclusión política. Tiene toda la razón Juan José. Pero mira, Nacho. Si hay problema, mete la acusación normalmente. Nacho, lo que yo te quiero decir. Y no te vas por el camino de la exclusión política. Marván, quítate, ya estás peor que este. Ahora sí. Ya estás peor. Y mira que eso sí está. Mira, aquí hay un asunto muy, muy sencillo. El mismo tribunal que le da sus derechos a Xóchitl Gálvez es el mismo tribunal que se los quita a Marcelo. Así es. Okay. Y el que no castigó al Partido Ecologista. De casos distintos. No, porque el asunto del Partido Ecologista no ha llegado al tribunal. Entonces no puede juzgar porque no está en su jurisdicción. Ahí hay otro error. Ahí hay otro error de que no ha llegado al tribunal. Es derecho público. Se procede de oficio. No necesita demanda. Pues no ha llegado. Es derecho público. Que no llegue. Pues ha llegado. No lo puede juzgar. No ha llegado. Entonces yo no tengo que ver. No, porque el tribunal es un tribunal de término. Ese tribunal es un tribunal de término. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí se termina el caso, pasa primero por término. Ha llegado las multas, pero no lo del registro. Exacto. Sí, eso no ha llegado. Entonces, cuando llegue, pues que decida y que falle el tribunal. A mí me parece que este eslogan del Partido de Acción Nacional, de la regresión autoritaria, sirve como el bálsamo de Fierabras. Te cura todo. Todo lo que del PAN. Es un eslogan en el PAN también estamos viviendo una regresión, para tu conocimiento. Pero no autoritaria, pero no tienen autoridad. Sí, si es autoritaria, Gustavo Madero es autoritario y es corrupto. Y así se lo digo yo como miembro del PAN. Bueno, está bien. A Gustavo Madero. Ya sabemos que tú eres el único partido político pero entonces que no tiene prerrogativas y que usa tiempo de televisión para hablar de su causa política. Entonces no hay regresión autoritaria. Nada, cada quien. Tú hablas neutral, tú eres imparcial. Yo no veo la regresión autoritaria. Sí. Porque no la ve todo el mundo. La ve a los Superman, la ve a... Deja hablar, Rafael. Tienes razón. Yo creo que si alguna época del país ha tenido un gobierno debilitado por la crítica y debilitado por las corrientes de opinión, ha sido ahorita. ¿Y qué?
No veo yo el autoritarismo, porque a menos de que el autoritarismo que yo vi en la historia en tiempos del general Franco y en tiempos de Pinochet, yo no veo aquí el autoritarismo. Pero si como dice Juan José, si como la justicia es selectiva, entonces bueno, efectivamente se le hizo un gran favor a Marcelo Ebrard victimizándolo, porque bueno, esto le va a dar la oportunidad de estar donde quiere. Es que la historia de Marcelo es la historia de su presentación internacionales, en la Suprema Corte de Justicia haciendo ruido. Cuando Marcelo Ebrard estaba sometido a la investigación en la Cámara de Diputados por la línea 12, ¿qué hizo Marcelo? Irrumpió en la Cámara con el megáfono, con una cosa ahí para hablar, para decir, vulneran mi derecho de audiencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No solamente le dieron la audiencia, sino que en el dictamen o en el documento final se borraron los nombres de las personas que hicieron el desmadre de la línea 12. Ahí hay irregularidades, pero no personas que las cometieron. No hay un solo nombre en todo el documento que produjo la Cámara. Ese es el autoritarismo. Bueno, cuando el señor Marcelo Ebrard de defender ahí hablamos de razones políticas, entonces. Cuando no impide el señor un linchamiento en Tláhuac, porque las personas a las que lincharon eran agentes del CISEN que estaban investigando grupos, hicieron las guerrilleras en Tláhuac, entonces fue víctima de que lo corrió Fox. Bueno, es la victimización. Y como fue víctima, lo rescató su protector, Andrés, y lo hizo secretario de Desarrollo Social y después lo hizo jefe de gobierno. Habiendo sido cesado como secretario. Cuando sus es el policías, caso de Marcelo. El problema está en que Marcelo se le está quitando. Matan a 20 y tantas personas en el News Divine. Él es la víctima, no los muertos. Él es la víctima. Mira, hoy, Broso, cuando el grupo Atlacomulco dice que no puede registrarse, él es la víctima. Y de cada episodio de victimización sale fortalecido, porque es un hombre muy inteligente. A mí no me interesa eso. Mira, Broso, el grupo Atlacomulco. Yo no creo mucho en la existencia de grupos, pero si existiera el grupo Atlacomulco, lo creó un extraordinario político mexicano, Isidro Fabela. Isidro Fabela es uno de los más destacados en política exterior, tiene obra escrita, es un hombre que defendió a México, es un hombre que representó a México en varias naciones. Tiene cuentos, que este gobierno entienda que hay que hacer política, no excluir, no cerrarse, no estar rodeado de una camarilla. Se declara este año el año de Morelos. Bueno, que por favor se recuerde que es siervo de la nación. Juan José, pero la pregunta ¿es solamente responsabilidad del presidente de la República en turno? Sí. ¿O de todos los actores? Es el más responsable. Bueno, sí el más, pero no el único, correcto. Bueno, ¿A qué hora vamos a poder entablar, por ejemplo, hablando de política, un piso parejo? César Camacho Quirós acaba de decir que no van a permitir que en el PRI los candidatos den a conocer su declaración patrimonial. Bueno, ese es un gran... Pero además dice, no lo vamos a permitir porque es como poner en bandeja de plata a todas estas buenas personas frente al crimen organizado, porque además remata, no hay una democracia que pueda funcionar sin transparencia, pero el exceso de transparencia puede hacerle daño a la persona. Bueno, correcto. Estamos en el peor de los mundos. Estamos en el peor de los mundos, con más transparencia, yo creo que pero todos con más los impunidad. partidos políticos aquí tienen una enorme responsabilidad en el tema de la transparencia. Sobre todo después de que estás aprobando una ley anticorrupción, estás aprobando precisamente una ley de transparencia. Y cuando tienes al mundo encima, bueno, ayer el subsecretario de Estado de Estados Unidos le dijo a México, muy bien por sus reformas, muy bien por la energética, muy bien por la fiscal, pero señores, si aquí no hay un combate claro a la corrupción, todas esas reformas no sirven, ¿eh? Así es. Entonces, qué triste que una gente de fuera, venga y nos lo diga. Sí, claro. Porque hubo gobiernos priistas en el exterior que había trabajo político. ¿Ves cómo funciona en Estados Unidos? No, pero te manda una zanahoria y de pronto te manda un garrote. No, pero hay otra cosa, Broso. Mira, estamos viviendo en el peor de los mundos posibles. Porque la gente efectivamente está más informada, hay más transparencia y tenemos dos estructuras paralelas que nos están informando.
lo que es el mundo de los medios y lo que es las redes. Sí. Bien lo definió el obispo de Chiapas, Felipe Arizmendi, me gustó mucho, una tormenta de habladurías. Sí. Entonces estamos sacudidos con más información, como dice Broso, pero con más, o el qué, dice, pero con más impunidad. O sea, esa es la tragedia. No. Tenemos más transparencia, más información y más impunidad y por lo tanto más desmoralización y más desconfianza. Y cuando vemos actos del gobierno que no es en el afán de hacer justicia, sino en el afán de extinguir y de los partidos, pero el presidente, yo estoy viendo claro que aquí ya empezaron las listas negras. Sí, pero nadie... Aquí lo preocupante es que nadie ha demostrado que no está jugando el mismo juego. Broso, Luis Cabrera decía... Aguas, porque sí, ya sé lo que decía Luis Cabrera. Sí, si no son... Nadie es pendejo. Esa es la bronca. Pero nadie ha demostrado dejar de seguir jugando el mismo juego. Y todos le atoran. A la hora de la hora, incluso los que mandan al diablo a las instituciones, regresan a las instituciones. Porque ahí se juega el juego. Bueno, por supuesto. La bronca es esa. No hay nadie verdaderamente que quiera decir yo no juego ese juego porque es una simulación. ¿Quién puede tirar la primera piedra en esto, señores? Exacto. Ay, mira, yo no sé quién pueda tirar la primera piedra, pero lo que sí sé es que no todas las piedras salen del mismo morral. No tienen el mismo tamaño. Cada quien tira la piedra que puede tirar. Saliste más cabrón. Entonces, a ver, es que por favor. Es que hay piedras y piedras, y morrales y morrales. Es un buen abogado para defender. Hay un asunto muy fácil de entender, Nacho. Heredarás el viento. Yo nada más te digo. Lo que es muy fácil. Nacho, espérame. O le entras al juego aún con poca o nula lealtad. Barbán Prats. O la otra opción es la guerrilla, ¿eh? Oye, pero por esto te digo, es el juego. A ver, entonces tampoco está tan sencillo decir. No, nada es sencillo ni nada es simple. No. Pero así de claro. La otra opción de la guerrilla, ya vimos que cuando la hubo, tampoco sirvió. No, por eso. La acción violenta está desechada desde el siglo XIX. La acción violenta. No nos vamos a ir a la guerrilla, venga otra cosa. Estamos con su fusil en la selva. Estamos en un pequeño estado en donde, fíjate, en la paradoja del autoritarismo, el presidente de la República no puede garantizar ni siquiera el libre tránsito de una carretera. Bueno, yo no conozco el autoritarismo de un lugar en donde pasa lo que pasa en Chilpancingo todos los días. El autoritarismo es que al gobierno le queman el Palacio Municipal. El autoritarismo es que al presidente de la República le queman la puerta del Palacio Nacional. ¿Y de quién es la culpa de que no haya Estado de Derecho? Si tú no puedes ni siquiera aplicar el derecho, menos puedes aplicar el autoritarismo. Tu defensa del presidente Peña es muy pobre. Estás defendiendo al presidente Peña en sus debilidades. No estoy defendiendo. Es muy débil. Bueno, es muy débil. ¿Y de quién es la culpa? Oye, una pregunta, Rafa. Una pregunta. Porque puede ser hasta evidente, como tú lo estás diciendo, dónde se va a notar el autoritarismo, donde realmente ni autoridad parece que hay. Fíjate. Ese es un plano. Bueno, pues fíjate. De acuerdo, ese es un plano. Pero hay más planos. Sí, hay más. A lo mejor a lo que se refiere Juan José es al plano que no se ve, en la visceralidad. Donde se deciden otras cosas que no salen en el periódico, que no salen en las fotos, donde puede ser evidente que no sabes qué hacer con la autoridad, porque lo que está pasando en Oaxaca, ahí lo tenemos, lo que está pasando en Guerrero, en Tamaulipas, en el mismo Michoacán, ahí está. En el periódico, pero no sale en la tele. Por ejemplo, o lo que sale en el periódico no sale en la tele, o incluso al revés, lo que pasa en la cuarta y no en la primera. ¿No? O sea, también habría que temer ese plano de visceralidad donde te encabronas, donde reaccionas, donde estás con los que te aplauden. Ese plano es el que a mí me preocupa. Pero ese plano, yo pregunto si se expresa en las acciones. Tus estupideces que dices verbalmente, hombre, ahí le aplauden. Bueno, ya cuando confundes el Estado con la ciudad es otro asunto. Sí, digo, como te da miedo que unos no te aplauden, entonces tienes ahí una bola de paleros que... Mi querido Rafael, te lo toman como chiste.
querido Rafael, como Entonces, abogado defensor, Sí, ya cuando eres la un estupidez rotundo es tomada fracaso. como chiste, Entonces, ya. lo que O tienes... cuando le pides al gobernador de Sinaloa que se equivoque al segundo día que tú te equivocaste para que se pierda el rastro de los error dos anterior. estados confundidos. Del error anterior. Entonces, todo ese escenario... Maloba Productions. Todo ese escenario grotesco, que a mí me suena como un escenario grotesco, Sí, de sí. los dislates, los errores, las equivocaciones y tales y cuales, Sí. eso conforma una materia de acusación. Pero este ritornello de que el autoritarismo... Es una palabra ay, ya trillada, dices, es una palabra un hecha. rollo que ya hoy no refleja el verdadero problema de este país. En Y lo para visible. mí, el verdadero problema de este país no es el autoritarismo, sino una autoridad que no actúa como debe de Una actuar. debilidad Punto. institucional. Eso es lo que yo digo. Debilidad. Aquí pudiéramos coincidir Eso sí. Cardona y yo. En este momento, y bueno. así Cuando nos la vamos a autoridad tener no que... tiene autoridad. No puede actuar más que de esta manera. Ni Gracias, puede ser Nacho Marván. autoritaria. Gracias. Beatriz Pajés. Querido Broso, Gracias. qué gusto. Igualmente. Juan José Concluimos Rodríguez como Pras. siempre, la ley, Broso. La ley. Que estés muy bien. Gracias, Broso. Rafael Cardona. Hermano querido. Gracias. Aquí el próximo viernes. Oigan, no pasa chamacos, algo. vamos a ir a un corte. Acabamos por hoy de Batitlán, que continuará el próximo viernes. Vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale! Órale.